nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hola y saludos a los que estén viendo este video. Mi nombre es Ricardo Espada. Me acompaña mi hermana Yolanda. Ya ella se presentará. Estamos grabando este testimonio, este vídeo, con la intención de dar a conocer, primero que todo, las maravillas que nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María ha hecho en nuestras vidas, y declaramos que lo que aquí vamos a decir solamente es para mayor gloria del reino de Dios y gloria de la Santísima Virgen María, que ella es toda merecedora de gloria y alabanza por ser la Madre de Dios nuestro Señor. Voy a dejar que Yolanda se presente. Sí, mi nombre es Yolanda Camacho, vivo en Puerto Rico desde que nací y estoy aquí para tratar de hacer la voluntad del Padre en todo momento. Y soy pecadora y soy muy ingrata con mi Señor, pero estoy tratando de llevar una vida de conversión. Todos los días me caigo y me levanto, y pues estoy aquí para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, para que sea para el bien de los demás y para no quedarnos con esto que el Señor nos ha regalado, sino para que dé mucho fruto. Pues, como dijo Yolanda, somos puertorriqueños, vivimos en Puerto Rico. Desde que yo nací también he vivido en Puerto Rico. Sí, en alguna ocasión de mi vida había viajado fuera de Puerto Rico, solamente a Estados Unidos y a la República Dominicana. Aparte de esos dos lugares nunca había viajado, porque no se necesitaba ni pasaporte para salir de acá de Puerto Rico, por ser Puerto Rico un territorio de los Estados Unidos, y por la cercanía que hay con la República Dominicana, pues antes se podía viajar sin pasaporte allá. Yo, pues, desde que nací, recibí los sacramentos. A los 12 días de haber nacido me bautizaron. Un sacerdote fue al hospital donde yo nací, porque me habían dejado hospitalizado allí, y a los 12 días de yo haber nacido me bautizaron. Luego, me parece que a los 11 o 12 años hice la primera comunión. Hoy día, pues, con las grandezas que el Señor me ha mostrado, pues sé que no estaba preparado para recibir al Señor por el tipo de catecismo light que me habían dado. La confirmación no la recuerdo, porque antes, aquí en Puerto Rico, pues se confirmaban los niños pequeñitos. Sí sé que estoy confirmado porque conocí a mi padrino de confirmación, o sea que tengo los sacramentos, y inclusive pues el sacramento del matrimonio, porque a los 19 años me casé con una dama que se llama María Margarita Torres. Eso fue en 1985, actualmente yo tengo 50 años, y en el 85 pues me casé con Margarita. Tengo que mencionar que después que yo hice la primera comunión, si fueron 10 o 15 veces más las que yo volví a comulgar, fueron muchos, porque pues no tuve una vida de fe, de catolicismo, sino que pues decía que era católico porque a veces iba a la iglesia, pero mi formación cristiana no, mejor dicho, no tuve formación cristiana. Pero pues me casé con esta dama que sí, ella era muy católica y cristiana, y cuando me casé, pues ya a los 2 o 3 años la había dejado y había seguido la vida de pecado, porque antes de casarme con ella, pues tuve una vida de mucho pecado, de muchas faltas a Dios. Después que la dejo, tuve una hija con ella. Tengo una vida bien pecaminosa. Me casaba por lo civil, me divorciaba, me volví a casar, hasta el punto que fueron muchísimas las personas con quienes estuve en el pecado del adulterio, porque mi pecado principal, de tanto que cometía y sigo cometiendo, pero le doy gracias a Dios que no son los que cometía, pues eran el del adulterio, de la fornicación y de la impureza. Conozco a Yolanda
y me uno a ella a vivir, luego nos casamos por lo civil también y de manera misteriosa el Señor nos lleva a vivir a un pueblo aquí en Puerto Rico que se llama Jayuya. Es el pueblo donde está la montaña más alta que tiene Puerto Rico y ella no tenía ningún familiar en Jayuya, yo tampoco, nosotros no conocíamos a nadie, pero de manera misteriosa nos dio con mudarnos allí. Hay que mencionar que a todo esto pues nosotros no llevábamos ningún tipo de vida cristiana. De hecho en mi vida no se rezaba ni un Padre Nuestro, ni un Ave María, sino que llevaba totalmente una vida pagana y apóstata. Yo había apostatado contra la fe cristiana porque yo había dicho que la religión cristiana de Jesús era algo así como la mitología griega o la mitología romana. No sé si hasta ese punto que llegamos a Jayuya tú quieras mencionar algo. Pues estando nosotros allá en Jayuya nos encargamos de lidiar y bregar con los problemas cotidianos, que en el caso mío pues eran muchísimos porque pues con una vida tan pecaminosa que yo había llevado, pues yo tengo muchos hijos y de diferentes mujeres y ¿qué sucede? Pues eso pues conlleva una serie de problemas bien difíciles. Pues viviendo allá en Jayuya, para el año 2012, el mes de febrero, nosotros nunca habíamos sacado el pasaporte. Y para entre enero y febrero del 2012, recuerdo que en diciembre del 11 hicimos la gestión para nosotros sacar el pasaporte, porque queríamos irnos a pasear a diferentes partes del mundo. Y recuerdo que entre enero y febrero del 2012 nos llegó el pasaporte, con la intención de usar ese pasaporte para pasear. Sin embargo, lo que nos llegó en enero y en el mes de febrero fue una enfermedad que pensábamos que era una enfermedad en la piel. A ambos nos comenzó un picor, una comezón en todo el cuerpo. Y gracias a Dios fue a los dos, porque lo que nos tocó vivir por 9 meses a partir del mes de febrero del 2012 fue una pesadilla horrible. Yolanda es farmacéutica y yo era fumigador. Trabajaba con control de plagas, insectos, todo tipo de plagas. Y pues sé un poquito de veneno. Y comenzamos a tratarnos este picor, nos dio a los dos a la vez. Teníamos 2 perras, una a veces hasta dormía con nosotros en la cama, porque nuestro amor, en lugar de estar puesto en los seres humanos y en Dios, o mejor dicho en Dios y en los seres humanos, estaba puesto en los animales, en esas 2 perras. Mi consuelo era mi perra. Yo no buscaba a mi madre, no buscaba a mis hijos, a mis hermanos. Tengo muchísima familia y sin embargo yo no buscaba a nadie. Encerrado en mí mismo, en el egoísmo, en tratar de sentirme bien yo conmigo y estar en total desunión con los seres humanos. Pues nos empieza este picor, comenzamos a tratar todo tipo de medicamentos habido y por haber, y en lugar de aliviársenos, ese picor nos aumentaba. Era en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Tanto a ella como a mí me daba más que a ella, pero a los dos nos daba. No podíamos dormir, era a cualquier hora del día, en cualquier lugar que estuviésemos, principalmente en la casa. Ya después que tratamos todo medicamento conocido en la farmacología, comenzamos a usar medicamentos naturales, nada, a tal punto que comenzamos a usar venenos que son indicados solamente para fumigar, de los que yo usaba para fumigar las casas, los negocios, los jardines. Esos venenos los empezamos a usar nosotros en el cuerpo, por la desesperación que nosotros teníamos, pensando que teníamos algún tipo de plaga. Y es que nos empezaron a salir como unos insectos pequeñitos de la piel. Esos insectos a veces yo los veía caminando por debajo de mi piel hasta que salían. Nos hacían todo tipo de marcas en la piel, nos aparecían guayazos, y era desesperante, pero no podíamos identificar qué eran, porque eran tan y tan pequeños que sí se veían unos puntitos negros y parecían como una plaga, un insectito. Nos mudamos de la casa porque en la casa pues
empezaron a verse formas en las paredes, se escuchaban ruidos, las paredes se empezaron a forrar de los mismos puntitos que nos salían a nosotros del cuerpo, se empezaron a llenar las paredes también de esos puntitos. Abandonamos la casa, la dejamos abandonada y nos fuimos a vivir a otra ciudad que se llama Ponce. Allí conseguimos alquilar una casa y en esa casa nos fue peor con la plaga que como nos había ido hasta el momento. A tal punto que los ruidos y las voces que se oían, que no eran nada bonitas, eran muchísimas. Yo veía figuras en las paredes, se me empezaron a formar figuras en la piel, figuras demoníacas, como demonios. No dormíamos ya, no dormíamos ni con la luz prendida, un miedo se nos apoderó de nosotros, parecíamos dos niños pequeñitos cuando tienen miedo en la noche que no pueden dormir. No podíamos cerrar los ojos. Yo comencé a ver figuras a tal punto que yo una noche completa vi lo que yo digo que fue el demonio al frente mío toda una noche completa, un ser de dos caras al frente mío riéndose. Pero ni un Padre Nuestro, algo había en nosotros, que nosotros viendo cosas sobrenaturales, sintiendo cosas sobrenaturales y buscábamos más en la práctica esotérica que en el cristianismo, que en la vida cristiana. Hasta que de manera providencial nos llegó un microscopio a las manos y nos dio con poner esos insectitos que no salían de la piel, nos dio con ponerlo en el microscopio. Cuando nosotros vimos esos insectos en el microscopio, ahí fue el momento donde nosotros definitivamente comenzamos a creer en Dios. Por lo menos yo puedo decir eso. A creer en Dios porque me di cuenta que Satanás existe. Yo he venido y llevo, para gloria de Dios Todopoderoso, casi 4 años en este camino de conversión. Y he venido a los pies de Cristo y de la Santísima Virgen María, porque primero me di cuenta que Satanás existe, que el demonio existe. Porque el Señor nos dio la gracia de que cuando pusimos esos insectos en la laminilla del microscopio, lo que se veían eran demonios. Esos puntitos no eran insectos, eran demonios. Todo tipo de forma demoníaca, gárgolas, tipos humanoides con forma de humano, con cabeza de murciélago, orejas de murciélago. O sea, eran demonios que nos salían a nosotros de la piel. Y ahí, luego más adelante, el Señor me muestra en la palabra de Dios, en la primera carta de los Corintios, donde el apóstol San Pablo dice que cuando uno peca, todo pecado queda fuera de la carne, excepto el pecado precisamente de la carne, de la fornicación, del adulterio, que literalmente vive en mí. Y ese había sido hasta ese momento mi pecado más grande. Ahí comenzamos, el Señor nos inspiró a buscar inmediatamente al Señor, para gloria de Él, y le quiero dar gracias nuevamente en este momento al Señor, porque la Virgen Santísima nos inspiró a empezar a rezar el Santo Rosario, y empezamos de manera providencial, que no sabíamos ni rezarlo, porque si nos acordábamos, yo me acordaba de cuando chiquito, que íbamos a algún rosario que se rezaba un Padre Nuestro, 10 Ave María y el Gloria. No sabíamos mencionar ni nombrar qué misterio se estaba meditando, pero sí empezamos a rezar porque teníamos miedo. O sea, el hecho de haber descubierto los insectos en nuestra piel, que no eran insectos, no se nos quitó. O sea, ahí fue peor, porque entonces ya sabíamos lo que teníamos y lo que nos estaba ocupando el corazón y nuestra alma era un tejor, era tejor. Estábamos viviendo en pecado mortal sin recibir los sacramentos, y le doy gracias a Dios que no permitió que muriéramos, porque si hubiésemos muerto en ese momento estuviésemos ahora mismo perdidos eternamente en el infierno que existe, porque de todas las cosas que el Señor permitió que diera, pues son viajes que de manera mística el Señor ha permitido a lugares del infierno, a lugares de castigo, a los lugares de encerramiento donde los demonios atrapan a las almas. Entonces comenzamos a rezar el Santo Rosario, empezamos a ir a misa, empezamos a buscar de Dios,
el primer sacerdote bendito que yo fui, cometí el error que fui solo y no fui con Yolanda a contarle de las cosas que me estaban pasando. Y él pues, como fui solo, él lo que pensó fue que quizás yo estaba mal de la cabeza y me mandó a ir a un psicólogo. Yo no lo culpo, sino que lo entiendo porque las cosas que yo le fui a contar eran totalmente sobrenaturales. Y es que en mi ignorancia yo pensaba que al venir a la iglesia católica, pues todo el mundo, todo católico, entendía y sabía lo que yo le venía a explicar. Y nos encontramos con la triste noticia que muy pocas personas conocen y tienen fe y saben de las cosas que nosotros estamos contando en este video. Y es porque no hay fe. Y la fe en Dios comprende y compone también creer que el enemigo existe. Porque a final de cuentas nosotros lo que estamos viviendo es una batalla, es una guerra contra las fuerzas de las tinieblas, que son las que tratan de jodernos. Entonces comenzamos a buscar ayuda en la iglesia, todo esto. Eso sí, el Señor nos inspiró a través del rezo del Santo Rosario, que fue sobre un sacerdote, hasta que gracias a Dios el Señor nos llevó donde un sacerdote carmelita que se llama el Padre José. Le contamos nuestra historia. Miguel, perdón. Gracias. El Padre Miguel, carmelita, al cual lo amamos mucho y pedimos las oraciones por él. Le enseñamos fotos de las cosas que me salían a mí en la piel, de las caras que se me marcaban en la piel, caras demoníacas, eran demonios que se me marcaban en toda la piel del cuerpo. En la ropa que me quitaba, yo dejaba una camisa que me quitaba y en esa camisa se quedaba marcada las caras de los demonios. Las paredes, todo, era una infestación de demonios. Y el Padre Miguel hizo oración de liberación frente al sagrario, nos llevó al sagrario del templo donde él está, hizo oración por nosotros, nos asperjó aguas benditas, nos dijo y nos animó a que repitiéramos constantemente unas jaculatorias y seguimos los consejos del Padre Miguel. Al próximo miércoles, eso fue un miércoles 13 de noviembre del año 2012. Al próximo miércoles nos habíamos vuelto ya a vivir a la casa de Jayuya, porque en la casa de Ponce ya no podíamos estar por todos los ruidos y todos los ataques que recibíamos allí, y volvimos a vivir a Jayuya, y allí en Jayuya el Señor nos inspiró 7 días después de que el Padre Miguel orara por nosotros a ir a una misa en la parroquia de Jayuya. Nos fuimos a la misa de la parroquia de Jayuya y después de la Santa Misa una señora levantó la mano y dijo: los que quieran acompañarnos, tenemos un círculo de oración del movimiento carismático ahora después de la misa. Nosotros nos miramos con mucha alegría, no porque tuviésemos esperanza en el círculo de oración, sino que iba a ser una hora más que íbamos a estar fuera de la casa y íbamos a estar una hora sin miedo. Nos acercamos al grupo, estuvimos en el círculo de oración y le pedimos que oraran por nosotros. Al finalizar el círculo de oración, ellos hacen una oración de liberación frente al sagrario, allí en el mismo templo. Y yo recuerdo que ellos me pidieron que nos sentáramos frente al sagrario y yo le dije que yo quería mejor arrodillarme. Nos arrodillamos frente al sagrario y sin darme cuenta, pues, ellos comenzaron la oración de liberación y yo empecé a pedirle perdón porque yo no conocía a nadie, por el orgullo y la vanidad y la maldad en mí, pues buscando ayuda, pero no quería humillarme frente a estas personas a pedir perdón, y empecé a pedirle perdón en voz baja al Señor. Sin embargo, algo me impulsó y cuando me vine a dar cuenta yo estaba gritando en alarido, gritándole y suplicándole al Señor que perdonara mis pecados, que me perdonara, y yo le gritaba y yo levantaba mis manos de rodillas frente al sagrario y le gritaba al Señor: Señor, perdóname, Señor, te suplico que me perdones, perdóname, auxílianos, Señor, ayúdanos que no podemos más, porque ya no podíamos más. Con los dolores que tenemos en el corazón y en el alma, nos estábamos volviendo locos. Llevábamos 9 meses con esta pesadilla del picor, de la pose, de los demonios saliéndonos, de tantos ataques del enemigo, y queríamos liberación, queríamos sentir paz en nuestros corazones. De momento yo siento que allí en el sagrario los colores empezaron a cambiar, los olores que se respiraban no eran los mismos,
que se habían sentido cuando entramos al sagrario. Los sonidos no eran los sonidos, se comenzó a escuchar como un trueno gigantesco. Era como un resonar, pero grueso, ¡bum! Algo así, como si fuese una trompeta. No lo puedo describir, no lo puedo describir. Yo escuchaba la oración que ellos iban haciendo, pero ni tan siquiera oía sus versos. Yo oía una oración, pero no oía lo que ellos iban diciendo. Lo que sí yo escuchaba era el sonido que salía del sagrario. Y aquel lugar totalmente se transformó, al punto que nuestro Señor Jesús sacramentado nos liberó esa noche frente al sagrario. Nuestro corazón empezó a ser liberado. Yo recuerdo que yo no podía aguantar el llanto, los gritos, los alaridos, las lágrimas que salían de mis ojos, eran tantas y eran unas emociones. Y poco a poco, a partir de ese día, cuando termina la oración, todo vuelve a la normalidad. Yo recuerdo que me quedé, quizás fue por los gritos tan grandes que yo di, 2 semanas estuve mudo, que casi no podía ni hablar. Y a partir de esa noche, el Señor nos liberó. Poco a poco, no fue de cantazo, no fue rápido. Poco a poco el picor se fue yendo, las voces se fueron alejando. Yo veía unas redes que me atrapaban, las redes desaparecieron. Y poco a poco, todo se fue arreglando. Eso sí, que el Señor nos inspiró en todo momento a que siguiéramos rezando el Santo Rosario, el Santo Rosario, el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, que la conocimos a través del canal de WTN cuando la rezan a las 3 de la tarde, la misa a diario, buscar del Señor, porque ahí desde ese preciso momento nos dejó claro en nuestros corazones que Jesús está vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Uno dice de la boca para afuera, sí, yo creo en Dios, y le dicen, ¿quién está en el sagrario? Sí, Jesús. Yo lo decía de mentira, yo no sabía que Jesús estaba vivo. Jesús está vivo en el sagrario, Cristo el Señor está vivo, y está su Santísima Madre entrelazada a su Inmaculado Corazón permanentemente, a su Sagrado Corazón. De ahí en adelante, nosotros nos separamos de la carne. Porque desde antes ya. Desde antes, sí. Desde antes de nosotros recibir la liberación, nos habíamos separado de la carne, ya no estábamos en el pecado del adulterio. De hecho, el Señor permitió que yo fuera donde muchas personas que yo le había hecho mucho daño, les había ido a pedir perdón, se habían ido arreglando la situación con mi familia, con mis hermanos, con las madres de mis hijos, con mis hijos. El Señor había ido poniendo todo en orden, todo en orden, nuestras vidas en orden, hasta el punto de que pues decidimos entregarnos sin darnos cuenta, porque no fue una convicción así que dijera, pues yo voy a, sino que nacía en nosotros el deseo de seguirlo donde quiera que nos inspiraba, de ir a misa todos los días, y de portarnos bien, de ser mejores seres humanos, ayudar en lo que podamos a los demás, y de ser bueno, Y con esto no estoy diciendo que eso fui yo, sino que todo esto lo inspiró el Señor en nosotros, que son las maravillas que Él ha hecho en nosotros. No es fácil, no ha sido fácil, porque se presentan todos los días toda clase de dificultades, pero se puede, porque el Señor da la gracia, como nos ha dado la gracia de vivir 4 años en castidad para su gloria. Entonces, además de la liberación, nosotros estamos tratando de portarnos bien y de pagar todo el mal que yo había hecho. El Señor es tan misericordioso y tan bueno, y es un tesoro tan grande, que uno viene a los pies del Señor cuando uno ha recibido una gracia tan especial de liberación. Uno viene a pagarle, y Él lo que hace es que en lugar de aceptar el pago, le sigue dando bendiciones a uno. Y empezó a darnos unas luces inmerecidas, donde empecé a tener como una serie de visiones.
A todo esto, pues, Yolanda siempre ha estado de testigo, o por lo menos casi siempre, de las cosas que yo veía o se me manifestaban, pues yo se las compartía a ella para que ella fuese testigo, pues, bueno, yo no sabía que se iban a cumplir cuando todo esto empezó, porque yo no sé nada, o sea, yo soy un ignorante que vengo del mundo, del pecado, de tanto pecado, y el Señor empieza a dar estas luces y yo estoy en total ignorancia. Siempre Él permite que yo le empiece a contar a Yolanda cosas, como por ejemplo de un terremoto, un temblor de tierra que se dio el día 1 de marzo del año 2013. A mí me dieron la fecha, yo se la compartí a ella, a mis hijos. Le dije, la fecha que me dieron era del 1 de marzo al 7 de marzo. Y así mismo yo se lo dije a ella. Y el temblor de tierra ocurrió exactamente el 1 de marzo del año 2013. Y así. Pero ¿qué sucede? Dentro de tantas cosas maravillosas que el Señor fue mostrando, para el mes de julio del año 2013, el día 12 de julio, una mano me escribe al frente una fecha en las letras más hermosas, tipo colonial, que jamás ningún ojo humano puede imaginarse. Era una escritura en oro. La escritura, las letras eran en oro. Y la fecha que escribió esta mano fue 24, fue escribiéndose así, al frente mío, 24 de julio del año 2013. 24 de julio del año 2013. No se me dijo en ese momento qué era lo que iba a pasar. Inmediatamente esa mañana yo le cuento a Yolanda cuando la veo que se me había dado esa fecha, 24 de julio del año 2013. El día 23 de julio, un día antes de que llegara esa fecha, a un diácono que es parte del clero de nuestra iglesia, el diácono Luis Rosario de nuestra parroquia en Jayuya, yo le conté que a mí se me estaban dando unas luces. No le dije exactamente de la fecha, porque pues yo me he dado cuenta que cuando hay alguien que está recibiendo luces, las personas tristemente, por la falta de fe que hay, es bien difícil que se les crea. Y sabrá Dios cuántas personas hay en estos momentos recibiendo revelaciones y no se atreven a decir nada por toda la persecución que reciben. Yo voy a dejar que Yolanda explique ahora, porque ella fue la que recibió la noticia de qué fue lo que pasó el día 24 de julio. Pues el 25 de julio íbamos de camino para un pueblo al oeste de Puerto Rico, a un santuario que se llama el Calvario. Íbamos de camino con unos amigos de la parroquia y en mi teléfono celular yo tengo Facebook y me había puesto de amiga por la parroquia. Y uno de los vicarios de la parroquia, el padre Ramón, había posteado en la página de Facebook que había ocurrido un milagro eucarístico en Guadalajara. Y había un pequeño video y me acuerdo que lo iba guiando y se lo comento y bueno, pues lo vemos después con calma. Y pues así fue que nos enteramos de que hubo un milagro eucarístico en Guadalajara y fue el 24 de julio del 2013. Exacto. Luego, cuando llegamos al próximo día, fue que tuvimos la oportunidad, porque recuerdo que esa noche llegamos tarde, pues estábamos en una consagración de la preciosísima sangre en un pueblo que se llama Camuy. Llegamos tarde porque era muy lejos. Y al próximo día fue que nos sentamos a ver el video del milagro eucarístico que habían subido en internet, y era donde el padre Lolo, José Dolores, estaba dando testimonio de lo que había sucedido, de todo lo que había sucedido. Es un video que dura 11 minutos y está en internet, que había sucedido antes de que las hostias se convirtieran en carne y sangre, frente a todos los que estaban allí presentes, cuando el Señor le habló. ¿Y qué sucede? La persona que graba este video, se nota que lo grabó, parece que de un celular, y lo grabó desde la parte de atrás del templo, porque se notan todas las cabecitas de todas las personas que estaban en el templo y de tan lleno que estaba el templo. Para la persona poder grabar al padre Lolo, se nota que la persona tenía que levantar el teléfono. Cuando la persona levanta el teléfono, logra
grabar el techo, la parte de arriba del templo. Cuando nosotros estamos viendo el milagro, que yo veo el techo del templo, yo me doy cuenta que la fecha que a mí se me dio, el día 12 de julio, había sido la fecha del milagro. ¿Por qué? Porque el techo del Santo Templo de María Madre de la iglesia en Guadalajara, el Señor me lo había mostrado en nubes en el cielo. Yo llevaba varios meses, donde quiera que yo iba, las formas que tiene el techo, que son como unos triángulos, las formas que tiene el techo del templo de María Madre, yo las veía en las nubes. Yo no sabía lo que era, pero yo sabía que era algo sobrenatural. Que el Señor me estaba mostrando algo, pero yo no sabía qué era. Cuando yo veo el video, que veo las formas en el techo, me doy cuenta que el Señor lo que me había estado mostrando era el techo de María Madre. También nos había mostrado el sagrario, pero eso luego cuando llego a María Madre es que lo logro constatar. Bueno, ahí yo empecé a gritar, recuerdo que empecé a gritar y le dije, Yolanda, Yoli, yo le digo, Yoli, esto fue lo que el Señor nos mostró en la fecha para el 24 de julio, era el milagro eucarístico de Guadalajara. Y ahí una emoción grandísima se apoderó de nosotros. Recuerdo que empecé a gritar y a llorar porque era real, o sea, 2 semanas antes de que ocurriera el milagro eucarístico en Guadalajara, el Señor y la Virgen Santísima nos mostraron que iba a ocurrir ese milagro. El milagro es real. Yolanda es testigo. Yo le dije a Yolanda que se me escribieron unas letras en oro. ¿Es cierto, Yolanda? ¿No es cierto? 2 semanas antes. Yo no soy nadie, yo no vengo aquí a decir, ay, a mí me dijeron el milagro. No, yo lo que quiero es confirmar y ser testigo de que el milagro eucarístico de Guadalajara con el Padre Loro es totalmente real. Luego de eso, al mes siguiente, se me presentan unos seres que me mandan ir a Guadalajara. Yo nunca había usado el pasaporte, yo nunca había estado en México, yo no conocía a nadie en México, yo nunca había salido hacia México y algo me inspiró y me mandaron ir a México. Y sin conocer a nadie, de un día para otro el Señor permitió que sacara un pasaje para Guadalajara y para gloria de Dios y por bendición del Señor, el Señor me lleva y la Virgen Santísima hasta la parroquia María Madre de la iglesia. Allí conocí al Padre Loro, al Padre Francisco y a toda la comunidad tan amable y tan amorosa que hay en la parroquia María Madre de la iglesia, donde me abrieron las puertas y me permitieron estar allí viviendo por 3 meses, donde se obraron, el Señor permitió que fuera testigo de grandes milagros que Él ha obrado allí, de milagros de conversión, milagros de sanación, tantas cosas sobrenaturales. Y es porque el Señor nos está avisando. El Señor quiere la conversión de todos. Y Él, desde que llegó a través de la Santísima Virgen María a este mundo, hace 2000 años, cuando Él comienza su predicación y la exhortación a que nos convirtamos, Él comenzó a obrar milagros. Él no ha dejado de obrar los milagros que comenzó hace 2000 años, porque nosotros, los seres humanos, somos unos incrédulos. Y dichoso el que cree sin haber visto, pero el que cree porque vio, no será condenado. Aquel que necesita un signo para creer y cree, bendito sea Dios. Yo era un incrédulo, yo no creía ni en la luz eléctrica. Y hoy, para gloria de Dios y por misericordia, declaro que yo creo en Cristo, yo creo en la Santísima Virgen, yo creo en la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana y en todos los dogmas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y el Señor nos está avisando, como le dijo al Padre Loro, este milagro es por la conversión, principalmente por los apóstoles, porque la fe se ha apagado, porque la fe se está extinguiendo, la caridad se está extinguiendo y el tiempo apremia. Yo te exhorto, hermano, que estás viendo este video, que te reconcilies con el Señor, que busques en internet el video del Padre Loro, si no lo has visto nunca. Puedes buscar por milagro eucarístico de Guadalajara
Y yo no soy nadie, nosotros no somos nadie. Somos gusanitos tratando de seguir a Jesús, pero nosotros damos fe y damos testimonio de que el milagro es real porque nos avisaron desde el cielo que el milagro iba a ocurrir. Y luego de eso nos han dado muchas más confirmaciones que quizás por prudencia y por falta de tiempo no podemos mencionar ahora. Pero el Señor ha sido misericordioso con nosotros y tenemos que dar la vida por Él. Tenemos que voltearnos todos. Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que todos vayamos al cielo, que abandonemos el pecado, ese pecado tan horrible que nosotros vivíamos de adulterio, de fornicación, de lujuria. Es el pecado más grande que está aterrorizando y mandando almas al infierno, hermano. Te lo digo yo, y yo no soy nadie, pero sí yo sé, porque yo estuve ahí dentro de las garras de ese monstruo del pecado. Y es horrible. Es horrible cuando uno compara ahora que está fuera de ese pecado. Desde afuera uno puede decir lo horrible que es ese pecado. Y la importancia de los sacramentos, sobre todo el sacramento del matrimonio. Nuestra iglesia permite a personas que se hayan casado y se hayan dejado y se hayan unido con otras personas por lo civil, si tienen hijos y no pueden separarse para no abandonar a esos hijos. San Juan Pablo II estableció en una encíclica que pueden vivir como hermanos y pueden llegar hasta recibir el sacramento de la reconciliación, la confesión y la comunión, pero con la gracia de vivir libre del pecado de la carne. Así que yo te exhorto a que no sigas tras los errores que se están exhortando a que cada quien pueda llevar su vida como quiera, porque la iglesia fue establecida por Cristo hace 2000 años y la palabra de Jesús es la que prevalece, donde Él dijo que adulterio es adulterio y lo llamó por su nombre. Adulterio es adulterio, concubinato es concubinato y fornicación es fornicación. No son cosas insignificantes, no son asuntos insignificantes o situaciones irregulares, no son situaciones irregulares. El pecado no es una situación irregular, el pecado es muerte. El pecado nos va a llevar al infierno si morimos en pecado mortal. Yo sé, porque vi que el demonio existe. El Señor permitió que yo viera el demonio porque era a quien yo le servía. Y Él me dio la gracia de yo ver donde yo estaba parado, donde estaba mi alma y donde estaba mi vida. Y me dio la oportunidad por misericordia y por amor, por el amor tan grande que nos tiene, de yo elegir si yo iba a seguir esa vida o virar de vuelta a los pies de Él. Y para su gloria y de la Santísima Virgen María, nosotros hemos elegido estar en los pies de Cristo, estar a los pies de Cristo, y le pedimos todos los días que nos dé la gracia y la bendición de poder seguirlo hasta el día que nos vayamos de este mundo, porque queremos ir a la gloria, porque tenemos la fe y la esperanza de la gloria del cielo que existe y es el que quiere para ti, para mí, para todos. Pero tenemos que abandonar el pecado, tenemos que abandonar el pecado, el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación, todo tipo de pecado. Y Él nos va a ayudar, Él nos da la gracia. Lo que hace falta es abrir nuestro corazón en arrepentimiento genuino, con dolor en el corazón, que nos duela que hemos ofendido a Dios. Y ahí Él va a venir con todo su amor y todo su consuelo a abrazarnos, así como hizo el Padre con el Hijo pródigo. Y así mismo habrá una fiesta en el cielo cuando tú te arrepientas y quieras decidir dejar el pecado. Tú sabrás dónde tú estás. Yo sí te puedo decir de mí. Yo sé dónde yo estaba y dónde el Señor me tiene hoy. Si tú quieres mencionar algo para ya con esto terminar. El propósito principal de este video, resaltar las maravillas de nuestro Señor en nosotros, la misericordia, la verdadera misericordia, la verdadera, que tiene 4 elementos. El primero es el arrepentimiento, porque el elemento principal es el perdón de Cristo, que lo perdona a todos si hay verdadero arrepentimiento. El segundo es
el consuelo. El tercero, el auxilio, y el cuarto, el cuidado. Pero tiene que haber arrepentimiento para que Cristo nos pueda, no es que Él no nos quiera perdonar, pero para que Él nos pueda perdonar, tiene que haber verdadero arrepentimiento con la convicción de querer abandonar el pecado. Entonces, lo más importante luego de eso, de las maravillas del Señor, que queremos resaltar y dar testimonio, el milagro eucarístico. Ya es tiempo de gritar a los cuatro vientos que el milagro eucarístico de Guadalajara es real y tiene un propósito, y es la conversión principalmente de los sacerdotes. Así que te exhorto, si crees esto que estamos hablando, a que te hagas eco de nosotros, y donde quiera que vayas, a todo aquel que conozca, le muestres estos videos y deja conocer la verdad, porque el tiempo apremia. Yolanda. Pues mi exhortación es, segundo todo lo que Ricardo ha dicho en este testimonio, faltan muchas cosas porque no hay tiempo, pero el Señor nos ha mostrado que si nosotros ponemos de nuestra parte, Él nos va a dar las gracias para perseverar. Y es todos los días hacer un plan para mantenernos en gracia. Y tan pronto nos demos cuenta que no estamos en la gracia o hemos faltado, ir a buscar el perdón. Todavía tenemos sacerdotes disponibles para confesarnos. Todavía podemos ir a misa todos los días. Los que puedan, por favor, sacrifiquen algo, pero vayan a misa todas las veces que puedan, además del domingo, obviamente. Rezar el rosario, tener una devoción grande a la Santísima Virgen María, consagrarse a la consagración de los 33 días, todavía hay tiempo de consagrarse. Ella nos va a proteger en su inmaculado corazón. Tener fe y trabajar, o sea, no es que todo va a caer del cielo, hay que tener fe y trabajar y confiar. De la boca para afuera es fácil, pero tú todos los días vas viendo los milagros que el Señor hace y te recuerdas, viste, si hubieras confiado, si te hubieras dejado llevar y le hiciste caso a tu razón, a tu manera de hacer las cosas. Pero es importante mantenerse buscando, siempre teniendo en nuestra mente la vida eterna, porque esto pasa pronto. Y gracias por escucharme. Sí, y quiero, para finalizar, con esto sí voy a finalizar, hacer hincapié en este momento del rezo del Santo Rosario. Cuando el Señor nos liberó, es que son tantos los detalles que nosotros tendríamos para contar, y tenemos que hacer este testimonio bien compacto, pero es muchísimo lo que estamos dejando sin contar. Pero quiero contar esto. Cuando el Señor nos liberó, la palabra dice que cuando un demonio es expulsado, ese demonio dice: regresaré a mi casa. Y ese demonio regresa. Y si encuentra la casa limpia, barrida, va y busca 7 demonios más fuertes que él para tratar de entrar a esa casa. El Señor permitió que nosotros viviéramos esa experiencia a nivel de que literalmente nosotros escuchábamos fuera de la casa, en un segundo nivel donde nosotros vivíamos, que no hay piso, en las ventanas pegadas, los demonios tratando de entrar a la casa, con todo tipo de sonidos sobrenaturales. Y no fue sino a través del rezo del Santo Rosario, por casi 2 semanas continuas, día y noche, asperjando agua bendita, rezando el rosario, rezando el rosario, rezando el rosario, que esos demonios se pudieron ir. ¿Es cierto o no es cierto? El rezo del Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario. Por favor, recemos el rezo del Santo Rosario todos los días. Que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga, y que este testimonio sea para edificar en sus vidas y que les traiga solamente bendición, para gloria de Dios Todopoderoso. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
gran resplandor intenso que no me encandilaba, solamente un intenso color blanco, un destello. Yo no sabía si estaba hincado o ya no estaba hincado, no lo sabía. De pronto escuché la voz que me dijo: mi querido apóstol Dolores, hoy es un día grande. Me manifestaré en esta comunidad que tendrás que comunicarla a tu comunidad y a todos. Repica las campanas para que acudan todos los que lleguen. Derramaré bendiciones a los que estén presentes y todo el día. Toma tu pequeño sagrario de adoración particular y llévalo al altar de la parroquia. Colocas también junto a él, junto al pequeño sagrario, la custodia grande. No abras el sagrario hasta las 3 de la tarde. No antes. Que todos estén en adoración antes de las 3 de la tarde. Me manifestaré en mi presencia. Haré un milagro en la Eucaristía. El milagro que te pido que se realizará será llamado el milagro de la Eucaristía en la encarnación del amor junto con nuestra Madre y Señora. Plasmarás la imagen que ahora te digo y la darás a mostrar. Mi Señor Jesucristo, yo nunca vi, quiero distinguir, solamente recibí el mensaje, la voz. De perfil, de frente a nuestra Madre Santísima. Él, con su mano izquierda, y nuestra Madre Santísima de frente, nuestra Madre Santísima de frente a Jesús, con su mano derecha, hacían una especie de triángulo, y en el centro estaba Jesús Eucaristía sangrando. Nuestra Madre Santísima, nuestra Madre y Señora, con su mano izquierda señalaba a Jesús, su Hijo, y el Hijo, con su mano derecha, señalaba la Eucaristía. La hostia estaba que esté goteando de sangre. El rostro de los dos era de mucha paz, pero de dolor. Después me dijo que lo transmitiera a sus apóstoles para que les sirviera en su conversión. Apóstoles son sus sacerdotes, y que a todas las almas
llenaría de bendiciones. Yo no pude pronunciar ninguna palabra, solamente lo que le dije a esta voz que me hablaba: Señor mío, soy tu siervo, hágase tu voluntad. De repente todo aquello desapareció y yo estaba allí nuevamente de rodillas. No dudé de lo que había escuchado tan fuertemente, tan claramente, y ahora lo manifiesto como así se me dijo. Iba a un mandado cuando se me avisó pues que no, que me regresara. Hice como se me ordenó. Pedí que abrieran las puertas del templo, eran como las 2:30, que sonaran las campanas como se me dijo, que avisaran a todas las personas como se me ordenó. Traje de la pequeña capilla particular personal este humilde sagrario de madera, lo puse en el altar como se me ordenó. Puse también la custodia del Santísimo como se me ordenó, y a eso de las 3 de la tarde, las personas que acudieron, estábamos rezando una estación al Santísimo Sacramento. Cuando pregunté que si ya eran las 3 de la tarde, todos me dijeron que ya eran las 3 de la tarde. Sin dudar, me acerqué al sagrario y al abrir el pequeño sagrario, la hostia consagrada al Señor Jesucristo estaba completa. ¿Para qué lado está Tania? Tania está de aquel lado. Por dentro estaban también las formas consagradas, 2. Al abrir también por dentro, las 2 formas también están cubiertas de pan de la hostia. Mi compañero, mi amigo, el padre Adolfo, me dijo que era la hostia, la carne y la sangre. Yo hice como se me dijo, y que él quería que todos los días 24 de julio se celebrara este milagro de la Eucaristía, como él me lo mencionó. Milagro de la Eucaristía en la encarnación del amor, junto con nuestra Madre y Señora. Él se presentó, me dijo también, escuché pues también que se me hiciera aquí, en esta comunidad, un nicho donde estuviera a la adoración de todas las almas. Así escuché, de todas las almas. Que si en algún momento quieren mandar a hacer estudios, que se lleven una parte para que le hagan todos los estudios que quieran. Lo que nuestro Señor quiere es que se adore su cuerpo, su sangre, unido a su Santísima Madre, Jesús Eucaristía. Y Él está aquí presente. Y yo transmito solamente a ustedes lo que escuché y junto con los que vieron lo que vimos. Jesús está aquí entre nosotros.
Santo Eucaristía. No, ya la voltearon. Ya la voltearon. La voltearon para acá, para la opción. Está en lo que
El atrio de la iglesia permanecía lleno. Los creyentes continuaban haciéndose presentes porque en la parroquia María Madre de la Iglesia se presentó lo que dicen los fieles es un milagro. Entramos y estaba el señor cura en el altar, estaba el sagrario sobre el altar con el Santísimo expuesto y estaba a la mitad de la oración de la coronilla de la misericordia. Terminamos de orar con el completo, se sube al altar, nos muestra la hostia pequeñita y luego abre el pequeño sagrario, saca un relicario donde habían 2 hostias más guardadas dentro y esas son las que están en sangre, tienen sangre líquida a un lado, o al menos así se ven las fotografías. Y ya nos dijo que pues pasáramos a adorarlo. Yo vi una nada más. ¿Y se veía la sangre? Sí. ¿Cómo se veía? Fresca, se ve pues así como de hecho el padre lo mencionó el obispo o alguien que venía por parte del obispo, que era un tejido, dijo, se ve como un tejido y la sangre sigue fresca. Oye, ¿cómo te sientes tú al ver esto tan cerca? Ay no, pues para mí es muy, o sea, no sé, yo quiero que todos lo vean. El padre José Dolores Castellanos, mejor conocido como el padre Lolo, visiblemente emocionado, no dio más declaraciones. Me siento así como obligado a obedecer, no obligado, sino de obsequio de obedecer, y ya todo lo que tengan que decir, pues hacen ahí en el arzobispado. ¿Qué le dijo el cardenal, perdón? ¿Le dio la instrucción directa al cardenal? Sí. ¿Qué le dijo? Que ya todo mantuviéramos cerrados hasta unas investigaciones pertinentes. De acuerdo con algunos fieles, el sacerdote dijo en la celebración de las 7 de la noche, al mediodía, al hacer oración, fue iluminado por una intensa luz que le señaló debía llamar a su comunidad, pues les darían un obsequio, por lo que hizo repicar las campanas a partir de las 3 de la tarde para descubrir esta hostia sangrante. Gabriela González, Central Noticias. Qui
Jesus tactus gustus in te fallitur, sed auditus suavus tuto creditur, credo quid dixti Dei filius, nil hoc verbo veritatis verius, tui vista falham bem como sabor, só por meu ouvido tenha fé vigor. Creio que dissestes, ó Jesus meu Deus, verbo da verdade vindo a nossos céus. Cela teba sola deitas, aticlate silvul et humanitas, ambotamen credens atque colpitens, et ocol petivi ladro penitens. Tua divindade não se viu na cruz, nem a humanidade vê-se aqui, Jesus. Ambas eu confesso como bom ladrão, e lugar espero na eternal mansão. Plagas sicut Thomas nointueor, deuntabe te confiteor, fac me tibi semper quadis credere, indet spena bene te deligere. Não me deste a dita como a São Tomé, de tocar as chagas, mas eu tenho fé. Faze que ela cresça com o meu amor, e minha esperança tenha novo ardor. O memoriale mortis Domini, panis vivus vitam prestans homini, presta me menti de vivere, et illi semper dulce sapere. Dos teus sofrimentos é memorial este pão da vida, pão celestial. Dele eu sempre queira mais me alimentar, sentir-lhe a doçura divinal sem par. Pie pelicane Iesu Domine, mei mundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere, totum mundum quia omne celere. Io pelicano, Cristo meu Senhor, lava no teu sangue a mim pecador, pois que uma só gota pode resgatar do pecado mundo
sim beatus tue gloriae. Ora te contemplo com espesso véu, mas desejo ver-te, bom Jesus, no céu, face a face um dia e de ti gozar nessa